Shalom, shalom, Erev Tov. Baruch Hashem. Ahorita comenzamos. Muy bien. Vamos a ver. Ya nos ayuda esto aquí. Bien, familia, pues muchas gracias por estar conectados. Gracias por estar acompañándonos en esta nueva clase de Ani Rotze Café, que es la segunda parte de el estudio que comenzamos la semana pasada, las palabras de Yeshua. Si bien recuerdan, nos quedamos hablando del tema de la sal. Vamos a comenzar a hablar de luz, ser luz, ¿cierto? Vimos las bienaventuranzas. También dimos una clase ayer en Semillas de Muná sobre la novena bienaventuranza y hice un recuento de todas para que pudiéramos ir conectándolas también. Si no los han visto, les recomiendo que vean ese video. Y pues bueno, nos quedamos la semana pasada reflexionando, pasamos las bienaventuranzas, nos quedamos aquí. Mateo 5, sí, aquí. Ser sal y luz. Terminamos de ver estos pequeños puntos de relación que tiene con la sal y comenzamos a ver aquí, vosotros sois la luz del mundo, ¿cierto? Aquí fue donde nos quedamos, familia. Sí. Sí, Rubén. Sí, Baruch Hashem, muy bien, gracias. Para los que se acuerdan que sí nos quedamos ahí, les pregunto para confirmar también, porque qué tal que se me haya pasado algo ahí y me adelante o me atrase. Así que, bueno, familia, recuerden tener su Biblia ahí para que podamos ir validando algunos puntos. Recuerden que en esta clase puede levantar la mano, puede preguntar, puede compartir del tema, específicamente del tema, para no salirnos del mismo y cuidar también que pues la grabación, el día que la compartamos con alguien más, pues pueda tener una secuencia sin distracciones. Así que no están bloqueados sus micrófonos, pueden abrirlos, pero solo para participar. De ahí en más, ayúdenos por favor a tenerlos en silencio. Y vamos a continuar con esta porción que estamos de Mateo 5, verso 13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ese punto lo vimos la semana pasada y pasamos al verso 14 al 16, que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, partiendo de aquí, vamos a entrar a este punto y esta perspectiva de las palabras del Mesías conectadas con la Torá. Es bien importante, familia, bien importante que analicemos, que preguntemos, que escudriñemos también, porque uno de los grandes problemas con la escritura es que hay dogmas, hay doctrinas que existen desde hace más de 1500, 1600, 1700 años, que han sido enseñadas de generación en generación a través de la desconexión que existe de la Torah y la gracia y la teología del reemplazo. Entonces, mucha gente fácilmente, aun cuando entiende el Shabbat, entiende las fiestas, puede desconectarse y puede pensar que
no es necesario el Brit Hadashah o que tal vez no es real o puede caer en confusiones al decir, no, es que yo creo que el Mesías sí anula la Torah y yo creo que tenemos nuevas leyes. Es por eso importante que hagamos estas conexiones, porque debido a todo ese peso histórico de esas teologías, es que hoy difícilmente muchos pueden lograr concentrarse y aceptar la realidad de la Torah en sus propias vidas. Eso trae consecuencias también en el futuro, como siempre lo he dicho, familia, no lo sabemos todo. Cualquier maestro que usted conozca por muchos años que tenga de historia y de conocimiento, no lo saben todo, seguimos aprendiendo continuamente. Pero algo que siempre les digo es, si alguien le enseña Torah, pero no le enseña al Mesías, no le enseña con el Brit Hadashah, no lo oiga. Definitivamente no lo escuche. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a apartarse del Mesías, lo va a llevar a alejarse del Mesías basados en ideologías fundamentadas en la Torah, pero separadas del Mesías. Y nosotros somos un pueblo que hemos sido injertados a Israel a través del Mesías. Y eso lo vamos a ir entendiendo conforme avancemos Mateo 5. Así que muy atentos, bien, súper atentos a todo esto, familia, porque si alguien no le enseña al Mesías, tenga mucho cuidado a quien le está parando oreja. Luz, vamos a ver este tema de la luz del mundo. Muchos dicen, pues es que la luz del mundo es porque antes había puro castigo, juicio y era oscuro. Con Yeshua llegó la luz. Ok, llegó la luz. Pero vamos a ver si en realidad solamente se refiere a eso o tiene un contexto que nos incluye y que también tenemos que analizar un poquito más, porque el texto dice, vosotros sois la luz del mundo. Está hablando del pueblo, de los discípulos de el Mesías Yeshua, los que andaban con él, los que caminaban con él, los que conocían la Torah. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues la luz revela, pero ¿qué revela? El discípulo que vive en la Torah en el Mesías, revela el carácter de Elohim. ¿Cómo es que Yeshua dice que vosotros sois la luz del mundo, pero no tenemos un carácter que revelarle al mundo, sino que traemos ideologías que hemos aprendido de aquí y de allá, pero no tenemos una identidad, no tenemos una firmeza de qué es lo que debemos de hacer que ilumine? Porque muchos dicen, es que somos la luz de las naciones. ¿Cómo estás iluminando tu casa? ¿Cómo iluminas la congregación? ¿Cómo iluminas esta colonia? ¿Cómo iluminas a la gente que te rodea? Porque el discípulo del Mesías debe de ser luz, pero una luz que revela el carácter de Elohim. No hay otra luz. A través de la Torah lo que se revela es el carácter de Hashem. Y los discípulos del Mesías están siendo invitados a través de Yeshua a revelar esa luz. Así que ese vosotros sois la luz tiene tres áreas importantes, que la primera es revelar la luz. ¿Cómo la revelamos? A través de la Torah, que es el carácter de Elohim. Como el resplandor de la gloria divina, Hebreos 1:3, el creyente refleja la santidad que no es propia, sino emanación del santo. La santidad que hay en nosotros no es porque nosotros la podemos crear, no es porque nosotros ya estamos santificados, sino que la santidad que hay en nosotros proviene del verdaderamente santo. O sea, hace de Akadosh Baruj Hu a través del Mesías y desciende a nosotros. Roy, pero la escritura dice que yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios sopló aliento de vida en mí. Y por lo tanto yo ya tengo esa esencia divina. Tienes una esencia divina, pero no es propia. Cuando el cuerpo fue diseñado y fue formado, no tenía vida propia, no tenía aliento de vida, era solamente materia. Hasta que sopla Hashem en el cuerpo, entonces se vuelve un alma viviente. Entonces, esa emanación de santidad no es de nosotros, no es por las obras que hacemos, no es porque nos portamos bien, no es porque cumplimos mitzvot, sino que es la santidad que desciende a través del carácter de Hashem
que nosotros estamos revelando. Usted guarda mitzvot, usted ora, usted ayuna, usted hace el esfuerzo y trabaja con su lengua, trabaja con sus acciones, pero es la santidad que desciende a través porque nos convertimos en ese canal que filtra la luz para que ilumine al mundo. De otra manera, Or Haganus, que es una luz escondida. ¿Cómo es eso? Pues está representando el conocimiento que se revela solo a quienes caminan en obediencia. Esta luz se tiene que revelar, pero esta luz parece que está escondida. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta el conocimiento, pero no tiene esa ventana que ilumina hacia afuera. O sea, se no pone en práctica lo aprendido, no demuestra el carácter de Dios en su vida, sino que sigue actuando como el mundo lo hace. Y es ahí donde entramos en un gran conflicto cuando hablamos de la luz, porque luego también utilizamos el texto que dice, lámpara es a mis pies tu Torah, tu ley. Sí, es una luz que revela las acciones de nuestro caminar, pero es una luz que también dice el Yeshua, vosotros sois la luz. ¿Cuál es la luz que nosotros debemos de transmitir? La Torah, que es el carácter de Elohim. Es una luz escondida, una luz que emana de los cielos y a través de la oración, de la obediencia, del estudio, empieza a resplandecer. Por eso cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía. Esa luz estaba oculta ya en el monte donde estaba con Moisés. Y luego Moisés desciende y trae tanta luz que no la puede esconder, sino que todos lo ven y se asustan. La escritura dice que Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro. Imagínese el impacto de luz que descendió en el rostro de Moisés. Pues ese nivel de luminosidad debemos de alcanzar los creyentes en el Mesías Yeshua. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo, pero ¿cuál es la luz que irradiamos? La luz que expone tanto gracia como juicio, no para condenar, sino para restaurar. Esa es la luz que debemos de revelar. Esa es la luz que debemos de estar trabajando continuamente para entender que Yeshua no estaba hablando de que ahora con él somos una nueva luz. No, en él tenemos la fuerza para revelar el carácter de Dios a través de nuestras propias vidas. Y mire qué interesante es eso, porque la luz también es una luz que guía, como la menorá en el templo. El creyente es un faro que orienta hacia la justicia. Y muchas de las veces le hacemos alegorías y conexiones a la luz para hablar muy bonito, pero no nos damos cuenta de la enorme responsabilidad que Yeshua estaba dejando a sus discípulos y después transmitida a todos los creyentes como nosotros. Porque esa luz de la que Yeshua habló, vosotros sois la luz del mundo, es una luz que guía. ¿Cómo guía? Como la menorá en el templo. La menorá era una luz que iluminaba en el Mishkan. El creyente es una luz que debe de iluminar y que debe de orientar hacia la justicia. La menorá en el templo tenía 7 brazos, lo que representa los 7 espíritus de Elohim de Isaías 11:2. Una vida equilibrada entre sabiduría, consejo y temor a Hashem. Entonces, la luz, esa luz que es el carácter de Elohim que debemos de transmitir, también es una luz que guía. ¿Cómo? Con un equilibrio de sabiduría, consejo y temor a Hashem. La luz guía no con imposición, sino por atracción a la verdad. ¿Qué es esa luz? ¿Qué es ese resplandor? ¿Qué es eso que yo veo en ustedes? Un creyente en el Mesías debería de ser tan apasionado por revelar la luz de la Torá y el carácter de Elohim que debería de ser atractivo a todos los que lo rodean. ¿Por qué no hemos logrado alcanzar esos niveles de santidad? Porque no hemos logrado pulir el canal para que descienda ese nivel de santidad, ese nivel de luminosidad y empecemos a iluminar. Se puede alcanzar, por supuesto, si no Yeshua no lo hubiera dicho. Ahora, la gematría de la menorá evoca el canal de comunicación entre el cielo y el servicio sacerdotal. En este caso, la conexión a través de Aarón,
¿Qué era la función que hacía? Encender la menorá, limpiarla y mantenerla siempre en buen estado. Nosotros de la misma manera, la luz que recibimos a través de la Torá y a través del Mesías es una luz que debemos de mantener todo el tiempo activa y cuidada. Debemos de cuidar que no se apague esa luz. Por eso leemos Torá los lunes y luego estudiamos el miércoles y luego el viernes en la noche ya estamos conectándonos con las oraciones y también con el estudio de la parasha para tener continuidad y no dejar tiempo al ocio. Muchas personas no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para dedicarle 15, 20, 30 minutos específicamente a Dios, a leer la Biblia, a orar. Y entonces cada uno tenemos nuestras prioridades. Cuando la prioridad del reino debe de ser la principal, cuando Yeshua dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué vamos encontrando en todo esto? ¿Cuál es la conexión que tenemos de la luz para los siervos o los creyentes en el Mesías en conexión con la Torah y los profetas? Dice Isaías 46:2, el texto completo lo puede leer ahí usted. Dice, yo Hashem te llamé en justicia, te di por luz a las naciones. Ah, pero es que está hablando del Mesías, está hablando de Israel. El texto es un texto que está hablando de Israel. Déjame ir al texto para leérselo de allá. Isaías 42:6. Vamos a ver si me están siguiendo, ¿eh? A ver si están acá conmigo. Isaías 42:6 nos dice, yo Adonai te he llamado en justicia y te he sostenido por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Está hablando del siervo de Adonai, el capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es el texto que habla de Yeshua, está hablando una conexión con el Mesías, que dice, no gritará ni alzará su voz, no se cansará ni desmayará. Así bendice a Hashem Elohim, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende. Ah, fíjese qué interesante. Aquí en el verso 42:5. Así dice Adonai, vuestro Elohim, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Habla del Mesías, del rey Mesías, pero también está conectando al pueblo. ¿Por qué sabemos que está conectando al pueblo? Porque está hablando de ambos, ¿sí? Israel es un portador original de luz, tiene una misión extendida a través de los Talmidim de Yeshua, porque el texto une a los dos. ¿Y Yeshua qué dijo? ¿Que él era luz o no? ¿Yeshua dijo que era la luz? Sí, amén. Sí, amén. Yeshua dijo que era luz. Y ahora está compartiendo con nosotros, diciéndole a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Está conectando este verso. Y como lo está conectando esta porción, es lo que les digo que debemos ir entendiendo las conexiones que tenemos a través de la escritura. Yeshua no reemplaza. Él encarna el modelo y capacita a sus discípulos para hacer continuidad profética. Por eso no debemos de pelear, no debemos de discutir, no debemos de creer que sabemos más que los demás y debemos de aceptar a los demás tal como opinen y piensen aunque a nosotros no nos guste. No debemos de llegar al enojo porque alguien no opina y no piensa como nosotros. Debemos de respetar y si no está de acuerdo, pues simplemente pues no dialogamos ese tema y ya, ¿verdad? Porque eso es lo que muestra la madurez de los discípulos del Mesías. La luz no es un dogma, sino ética, testimonio y compasión. Y ahí es donde muchas de las veces cuando hablamos de ser luz, entramos en un conflicto porque se ha dogmatizado, se ha hecho una doctrina.
de la luz, pero se ha desplazado la ética, el testimonio y la compasión. ¿Y cómo sabemos eso? Porque más adelante vamos a ver cómo Yeshua anticipa el carácter de aquellos que no logran comprender el ser sal y el ser luz en medio del pueblo. Y esto es tremendo, familia, porque cuando lo vamos comprendiendo, entonces nos vamos conectando. Según Isaías 11:2, sobre el Mesías dice, reposará el espíritu de Hashem con 7 manifestaciones. Cada una puede reflejarse en un brazo de la menorá, símbolo del templo, e iluminación de testigos. Este cuadrito que tiene en pantalla nos marca los brazos de la menorá partiendo del centro hacia la izquierda, del centro a la derecha, porque recuerde que la menorá tiene 7 brazos. 3, uno central, 3 a la izquierda y 3 hacia la derecha. Entonces, cada uno tiene una implicación. El palo central de la menorá, el main, dicen en inglés, creo, no estoy seguro, que no domino el inglés, pero, o la main o el main de la menorá es el centro, es el corazón de la menorá y representa el espíritu de la plenitud de Hashem. En su aplicación, en el discípulo de Yeshua, es la fuente de identidad y poder. No es un don más, es la base sobre la cual los demás operan. Entonces es importante entender, como creyentes en el Mesías, que tenemos una fuente principal. ¿Cuál es la fuente principal? Escucha Israel, Adonai tu Elohim, Adonai es uno. De él emana toda la santidad, toda la luz, toda la justicia, toda la compasión y toda la misericordia. Y él es la fuente por donde operan todos los demás dones. Entonces, el brazo izquierdo exterior, el último del lado izquierdo de la menorá, representa la sabiduría. Para los creyentes en el Mesías, ver el propósito divino detrás de las cosas como vivir la Torá con perspectiva eterna. O sea, no pensar nada más en la Torah como que algo, ay, pues es que no me gusta o es pesado, no, tiene una perspectiva eterna. Eso es adquirir sabiduría. El brazo izquierdo, el de la orilla, eso es lo que representa. El tercero, que es el brazo izquierdo medio de los 3, del lado izquierdo del medio, ese representa inteligencia, entender la palabra, discernir su profundidad, conectar profecía con aplicación concreta. Y aquí es donde muchas de las veces, familia, como no hallamos un cuadro de estudio, un panorama, sino que andamos viendo a ver quién nos dice cosas que sean interesantes, entonces no tenemos un cuadro de análisis. Entonces, este lo podemos utilizar, claro, para el que guste. Este cuadro lo puede utilizar para examinar, porque el brazo medio de los 3 del lado izquierdo dice que está relacionado con la inteligencia, ¿sí? El don del espíritu de inteligencia. Para nosotros como creyentes en el Mesías, pues que debemos de entender la palabra. Por eso estamos leyendo, por eso los que iniciaron el reto de leer la Biblia en 90 días, la primera etapa, Baruch Hashem, que lo lograron. Los que están ahorita, Baruch Hashem, que lo están logrando. Nadie me ha dicho, Roe, aquí voy, sí vamos, no le he aflojado. Nadie me ha dicho, eran como 7, pero nadie me ha dicho absolutamente nada. Entonces, de 7 que sé que están leyendo, no sé si están al corriente, si van leyendo o no están leyendo, o simplemente aplicamos la mexicana. Empezamos y nunca terminamos. Entonces, yo confío en Hashem de que todos estén continuando. Esa inteligencia es entender la palabra. A veces queremos enseñar Torah y ni siquiera hemos leído la Biblia completa, familia. Algunos se me han disgustado porque me dicen, es que yo ya leí la Biblia completa. Y yo les pregunté, ¿de Génesis, Apocalipsis completa? Y la respuesta es, no, pues es que a veces he leído este, a veces el otro, no en un orden, pero yo creo que sí la he leído toda. No, familia, necesitamos una disciplina, una certeza de que hemos leído la palabra completa, porque de ahí partimos para poder desarrollar la inteligencia, el intelecto para entender la palabra. De otro modo, estamos sacando porciones de aquí y de allá solamente para demostrar que sabemos, y eso no es correcto. Hay que saber discernir su profundidad.
No todo lo que les digo tiene que creerlo, tiene que discernir la profundidad y conectarla. Por eso es importante cuando estamos en una clase que estemos atentos, que tengamos la Biblia, que podamos ir leyendo. Hay veces que yo me equivoco en un texto. Roe, ese texto está mal, creo que es este, y ya vamos y lo revisamos y los hemos corregido. Eso es ir aplicando el sentido del don de la inteligencia también, cómo está relacionado con Isaías. Si no estoy hablando ahorita de los dones en el Brit Hadasha, estoy haciendo una relación con la menorá. Entonces, de ahí pasamos al brazo izquierdo interior, de los tres del lado izquierdo, el que está pegadito a la vara central de la menorá, pero del lado izquierdo. Entonces ahí tenemos que es el consejo. Ese brazo está representado por el consejo. Saber qué hacer y cuándo. Aplicable en decisiones comunitarias, correcciones y enseñanzas. Es muy necesario el consejo. Imagínense que yo no sé multiplicar y estoy dando consejos de matemáticas. No tiene sentido. ¿Cómo le voy a decir a alguien, mira, así se multiplica si ni siquiera me sé las tablas de memoria? No domino las matemáticas. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de ser disciplinado, debo de aprender, debo de ser inteligente, debo de aplicar sabiduría, pero debo de estar abierto al consejo. Y eso es algo con lo que muchas de las veces les digo, el creyente en el Mesías hoy en día tristemente está pasando una lucha muy dura. Quiere aprender, pero no quiere el consejo, porque creemos que ya lo dominamos todo, o tristemente empezamos a crear doctrinas erróneas basadas en lo que mejor se nos acomode. Y eso es peligroso. Así que tenemos que saber qué hacer y cuándo. Y eso es aplicable en decisiones comunitarias, correcciones y enseñanzas. El brazo número 5, derecho exterior, del lado derecho el de la orilla. Ese representa, dentro de los espíritus de Hashem, para nosotros representa fortaleza. Esa fortaleza es perseverancia espiritual. ¿Por qué la gente se desanima? Porque no hay fortaleza espiritual, porque no hay perseverancia, no ora, no es constante, no le gusta leer la Biblia, no mantiene sus ritmos de lectura. Familia, todos vamos a tener ocupaciones todo el tiempo y siempre vamos a tener cosas que hacer. Así que necesitamos fortalecernos en el Mesías. Y la fortaleza no viene por estarlo gritando como locos. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, todo lo puedo. Sí, todo lo podemos, pero no leemos, no oramos, no nos concentramos, no le dedicamos tiempo de calidad a las cosas de Dios. Y ni siquiera en el Shabbat lo queremos porque se nos hace pesado. Entonces necesitamos perseverancia espiritual, no huir ante la oposición. O sea, no hay que huir ante una oposición. Hay que encender luz aún en la oscuridad. ¿Qué es no huir ante la oposición? A veces no tengo ganas de ir a la Keilah, pero me voy a levantar y voy a ir. A veces no voy a tener ganas de leer, pues me tengo que oponer a eso y levantarme y ponerme a leer. Hay veces que me cuesta trabajo levantarme, pues me voy a levantar a orar. Hay gente que se duerme a las 8, 9, 10 de la noche y se levanta otro día hasta las 10 de la mañana también, porque también le cuesta trabajo despertarse temprano, porque están habituados a dormir 10, 12 horas. Pero hay gente que duerme 5 horas y a las 5 de la mañana ya está en pie. ¿Por qué? Porque ha adquirido una fortaleza espiritual para las cosas divinas. Entonces, tenemos que ir aprendiendo. El sexto brazo, el brazo derecho medio, es la ciencia, o sea, el conocimiento de lo santo, la comprensión de las obras del Eterno, nutrirse de revelación y estudio. Por eso a veces estamos en cleques, por eso a veces en el espíritu o en las cosas espirituales, pues no estamos preparados. Pasan los años y no desarrollamos. ¿Por qué? Porque precisamente en cuestión de ciencia, o sea, de conocimiento, pues no crecemos. Porque estamos como el pajarito, con el piquito abierto nada más, cachando lo que nos echan en la boquita. No es malo, está bien, porque no todos tenemos el mismo tiempo ni las mismas capacidades, pero todos somos creyentes en el Mesías y todos somos dotados del mismo espíritu. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es
activarlo por medio de la perseverancia y la constancia. Y el séptimo brazo, que es el brazo derecho exterior, está relacionado con el temor a Adonai, que es reverencia profunda, que purifica motivaciones y guía cada paso con humildad. Entonces, ahí vamos viendo cómo estos dones están relacionados con ser luz. Si entendemos esta relación, vamos a entender lo que es ser luz, familia. Anirrotse Café. Ya. Vamos a entender lo que es luz. Ahora, Yeshua dijo que esta luz no se oculta, no se pone debajo de un almud. La fe vivida no es privada ni pasiva, es visible y transformadora. Isaías 42:6 llama a Israel luz de las naciones. Yeshua no reemplaza ese llamado, sino que lo cumple y lo extiende a sus discípulos. El Hasid oculto, Sadik Nistar, dice, cumple con su llamado, pero el discípulo del Mesías está destinado a ser visto, no para orgullo, sino para testimonio. Y fíjese cómo aparentemente pudiésemos tener una contradicción, pero no es contradicción. Como alguien me decía, usted nos está diciendo que nuestras acciones sean vistas, que resplandezcamos, que sea notorio, pero Yeshua nos mandó a lo privado. Error. Yeshua no nos mandó a que todo lo hiciéramos a ocultas, nos mandó a orar en lo privado de nuestra habitación para dialogar nosotros con el Padre. Idbodedut, plegaria personal, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, cuando no entendemos estos principios, pues hacemos una, híjole, ¿cómo se dice? Mezcolanza de todo y le agarramos de aquí y de allá y pues a ver qué sale. Y no es que a mí me dijeron, no es que yo aprendí, no es que yo y no es que yo aquí, pero ¿qué has estudiado tú? ¿Qué te has puesto a estudiar y a ir validando? A veces podemos ver muchos videos en la internet, familia, pero de todo lo que oímos, necesitamos ir validando la información. Entonces, esta luz no se oculta, familia. Apocalipsis 2:5 llama al creyente a no perder su candelabro, símbolo de relevancia espiritual. Así que la luz que está en nosotros es la luz que nace a través del Mesías. Así que estas dos porciones de Mateo 5:13 hasta el 16, que nos habla de la sal. Uy, permítanme, no sé qué soy yo acá. Se activó. ¿Qué es eso? No sé qué fue, pero ya lo apagué. Bien, entonces aquí tenemos estos elementos, que es la sal, la luz y las buenas obras. ¿Por qué está relacionado a las buenas obras? Porque tenemos que demostrar el carácter de Elohim. Entonces, en una lectura tradicional, sin gracia o la gracia sin Torah, la sal es una ética cristiana genérica, superficial. Póngale sabor, usted es el sabor del mundo, de la tierra, hable bonito, sea feliz, sonría para que vean que usted está en el Mesías y nunca está triste. Eso es una ética genérica, ¿sí? Para nosotros que estudiamos Torah y hacemos un balance, la sal representa la fidelidad activa al pacto. La luz en la lectura tradicional representa el testimonio espiritual. Para nosotros es la manifestación visible de la Torah vivida. Así que dentro de la lectura tradicional, las buenas obras es una moralidad individual. Pero para nosotros, en una lectura haciendo balance con la Torah, son mitzvot con expresión del reino. Entonces, estas tres cosas son bien importantes. Fidelidad activa al pacto, manifestación visible de la Torah vivida y mitzvot como expresión del reino. Esto es lo que hace
que entendamos el principio de vosotros sois la sal de la tierra. Somos la fidelidad activa al pacto, familia. La luz, vosotros sois la luz de las naciones. Somos la manifestación visible de la Torah vivida. Y por lo tanto eso nos conlleva a las acciones que son las mitzvot como expresión del reino. Entonces mire qué importante es conectar estas dos porciones de la sal de la tierra y la luz a las naciones desde una perspectiva que nos conecta con los pactos y con la ley, con las mitzvot. Si los desconectamos, vamos a crear doctrinas erróneas, totalmente desconectadas. ¿Cuál va a ser el sentido? Sentido emocional siempre, siempre espiritualizado todo, pero nunca con una base fundamental. En este caso, ¿cómo voy a hacer sal si no estoy activo al pacto? Si no le tengo fidelidad al pacto. Y los pactos del Eterno son pactos de sal, son inquebrantables. Entonces, ¿cómo sé que soy sal de la tierra? Cuando estoy fiel al pacto, cuando estoy activo a la fidelidad del pacto. ¿Y cómo sé que estoy siendo luz a las naciones? Cuando estoy manifestando visiblemente la Torah que vivo. No solamente de cuentos chinos, no solamente de los que hablamos Torah el sábado, en la casa, en las clases, pero allá en el trabajo, en la escuela, donde quiera que andemos, somos Juan de la Cotona. O sea, que nos podemos para los demás. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, familia, con esas frases y con esos puntos que muchas de las veces los desconectamos y los arrancamos porque no los entendemos o porque no le podemos hacer una conexión con la Torah. Requiere tiempo y requiere estudio. El siguiente punto es Mateo 5:21, que dice Yeshua y la ira, que nos habla del verso 21 hasta el verso 26. ¿Sí? Esta sección es clave en el Sermón del Monte, donde Yeshua profundiza el mandamiento, no matarás, revelando su dimensión espiritual y ética desde la perspectiva del reino. Este pasaje no solo prohíbe el asesinato físico, sino que desenmascara la raíz interna del conflicto, que es la ira, el desprecio y la falta de reconciliación. Este es uno de los puntos más ricos y más descuidados en la actualidad cuando hablamos del Sermón del Monte, porque nos enfocamos a lo literal de no matarás. Y muchas de las veces a lo más se espiritualiza el no matarás a través del Mesías. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes que también debemos de tener mucho cuidado. Vamos a ver que Yeshua está tumbándole la máscara a simples tendencias y está mostrando la raíz de los verdaderos conflictos: ira, desprecio y falta de reconciliación. Así que vamos a ver de la letra al espíritu del mandamiento, porque luego, cómo me encanta escuchar los que dicen, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Sí, eso es correcto. Pero ahora vamos a ver cómo la letra va de la letra al espíritu del mandamiento, pero basado en el Mesías y no basado en la tradición del hombre, sino bajo la postura de los mismos textos. ¿Sí? Oísteis que fue dicho a los antiguos. Así es como dice el texto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué más dice? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yeshua no contradice la Torá, sino que la lleva a su plenitud, mostrando que el reino exige justicia interna, no solo cumplimiento externo. Y de esto a veces hablamos, pero no lo entendemos. Vamos a ver cómo tiene temas centrales, la misma porción, y tiene su conexión con la Torá. Por ejemplo, 5:21, prohibición del asesinato, conectado con Éxodo 20:13, no asesinarás. Y luego el 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y parece que no le encontramos una conexión, bueno, dice ira, el tema central es la ira, los insultos y el juicio. Y está conectado con Levítico 19:17.
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. A través de la historia de Israel nos enfocamos en el estudio de no matarás o no asesinarás, pero nos olvidamos de no aborrecer al hermano en tu corazón. Y esto tristemente, a través del Mesías, también se hizo una desconexión. Pero lo más triste, familia, que hablan del rechazo a la Torah, pero no aplican el sentido espiritual como debe de ser. Entonces, el texto del 23 al 24, en donde nos está hablando, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, que es reconciliación antes del sacrificio. Y eso nos conecta con Isaías 1, del 11 al 17, donde Hashem rechaza los sacrificios sin justicia. ¿Sí? Y por último nos cierra 25 al 26, que es una resolución rápida de conflictos, conectada con Proverbios 6, 1 al 5, que nos habla de salir de la trampa del adversario. Entonces, estos puntos tienen una conexión importante, pero tenemos que revisarla un poquitito más. Y claro que se pueden hacer grandes estudios a través de esto por cada palabrita, su significado, conexiones que podemos ir haciendo. Por supuesto que sí, pero el propósito de este estudio es que conectemos la Torah y ver que el Mesías no anuló con el Sermón del Monte absolutamente nada de la Torah, sino que la enriquece y la eleva. Y esto es algo que a muchos detractores, muchos de los que nos señalan y dicen que estamos actuando mal, guardando Torah, no les gusta que hablemos de estas conexiones y siempre están buscando la forma de desacreditar. Por eso los dejamos en las manos del Eterno y nosotros vivimos una fe que nos ayude a ser auténtica sal y auténtica luz. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar aquí. Hay 3 niveles de transgresión en el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. 3 niveles de transgresión en el versículo 22. Me asombra saber cómo hay seres humanos que siguen utilizando palabras que están en la escritura como si no las hubieran entendido jamás en sus vidas. Con todo el respeto y cariño que me merezca cualquier persona. Yo no hice este estudio para señalar a nadie. El estudio está hecho porque está pensado en la conexión que necesitamos aprender. Y aquí tenemos 3 niveles de transgresión que son importantes que aprendamos. El primero dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ira sin causa, ese es culpable ante el tribunal. Tan solo por enojarse, dice Yeshua que ya es culpable ante el tribunal. Será culpable de juicio. En la Reina Valera así dice. Entonces, culpabilidad en griego, 29:20 del Strong, que es juicio, dice definición de tribunal por implicación justicia, específicamente ley divina, dimensión ética, emoción invisible pero corrosiva. O sea que alguien que se enoja contra su hermano ya cometió un delito ante el tribunal divino, no ante el tribunal físico, sino ante el tribunal celestial, ante el que compareceremos todos en el día del juicio. Entonces, aquí tenemos una dimensión distinta. Tenemos que entender que este tipo de señalamientos, iras, es una ira sin causa, un enojo. Yeshua visibiliza la raíz, que es el resentimiento silencioso, ya activa el juicio divino. Mire qué interesante. El puro resentimiento silencioso ya activa el juicio divino. ¿Cuál es el resentimiento silencioso? Te perdono, pero yo no olvido. Te perdono, pero no te me acerques. Te perdono, pero no me junto con la chusma. ¿Cuál es el perdón auténtico? Ya hemos hablado de ese tema. Por eso yo les digo siempre, cuando hay una separación por alguna causa,
nosotros debemos seguir tratando a la gente con amor, con bondad. Si hay una separación de otro tipo, que sea del otro lado y no de nosotros, sino que nosotros podamos seguir bendiciendo a todas las personas siempre. Entonces, Yeshua está visibilizando la raíz en este punto. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya nos está poniendo una dificultad. Porque ¿quién no se ha enojado con uno de sus hermanos? Si no se ha enojado, Baruch Hashem. Pero muchas de las veces, ¿quién no se ha enojado y se queda con el resentimiento? ¿Quién no se queda ahí con la emoción? No, pues es que a mí no se me olvida, no, pues es que a mí esto. Y tristemente cuando se empieza a hablar de los recuerdos y la rencilla sale la shonara. Pero eso es peligroso todo eso. Entonces, mire, en la Torá la venganza y el rencor son prohibidos. Y si no me cree, vaya a leer Levítico 17 y 18. No es solo el acto violento. Vamos a ver cómo dice Levítico, acá, 19, versos 17 y 18. Vamos a ver qué nos dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ahí está para que empecemos, ¿sí? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Entonces, la venganza y el rencor estaban prohibidos desde la antigüedad. Yeshua está sacando el espíritu de la Torah, no solamente la materia, no solamente la expresión física, que es lo que estábamos viendo aquí al inicio, ¿sí? De la letra al espíritu. ¿Qué dice la letra? No cometerás asesinato, no cometerás, sí, asesinato, no matarás. Pero ¿cuál es el corazón de ese mandamiento? No odiar a tu prójimo, perdonarlo, ni siquiera tener resentimiento en contra de él. Así que en la Torá la venganza y el rencor estaban prohibidos. ¿Y cómo es posible que hoy a través del Mesías no veamos estas conexiones en el Sermón del Monte? El enojo sin causa desconecta el alma del flujo divino, entorpeciendo el ticum. Por eso a veces nos cuesta trabajo. Por eso hay gente que batalla con el ticum. Cuando le decimos, haga teshuvah, haga tikkun, haga rectificación, le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque su alma está desconectada del flujo divino debido a que hay rencor en su corazón. Hay deseos de venganza. Porque muchas de las veces el decir, no, pues me la hicieron, pero yo los dejo en las manos de Dios, estamos pidiendo venganza. Tenemos que aprender a utilizar las palabras para no caer hasta nosotros mismos en una condenación. Por eso es peligroso. Por eso es importante que entendamos el Sermón del Monte en su conexión divina. La segunda parte de este verso 22. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ese es el segundo nivel. Decir raca, en la traducción, raca es un insulto a la inteligencia. Y este es culpable ante el Sanedrín. Esta culpabilidad es ante el Sanedrín, que es el Consejo Supremo terrenal. Entonces Yeshua dice, si tú le llamas, dice acá la Reina Valera, se lo voy a leer como dice aquí, si tú llamas necio, tú ya eres culpable del juicio ante el Sanedrín. Debías de pararte ante el Sanedrín y ser juzgado. ¿Por qué? Por atacar la inteligencia de tu hermano. ¿Cómo Yeshua está diciendo eso? Es que es lo que dice el verso, pero como no lo profundizamos, no lo conectamos, pues entonces lo dejamos como palabras sutiles que a veces si se me salen, es que es celo santo. No, ese no es celo santo, es ignorancia santa. Porque conoce la escritura, pero no la has profundizado de tal manera que utilizas las palabras de una forma incorrecta y eso puede traer juicio a nuestras almas. Así que raca, arameo que sugiere vacío o idiota. Desprecio a la capacidad intelectual, es decir, tú indigno. Así que imagínese,
O sea, como término del más absoluto insulto. Para Yeshua decirle necio a su hermano Raca en arameo es un insulto absoluto. Es una ofensa fuerte a la dignidad del ser humano. Así que aquí la transgresión ya es verbal. En el anterior vimos que odio en su corazón, ¿sí? Cualquiera que se enoje contra su hermano está en el corazón, una emoción, un sentimiento. Pero aquí cualquiera que diga, ya estamos hablando de la palabra, o sea, ya hay una palabra verbal. Ya se externaliza el juicio y se erosiona la dignidad del otro. O sea, ya se daña algo. Invocar al Sanedrín implica que la comunidad entera debe deliberar sobre la injuria. ¿Quién hace esto hoy en día? ¿Sabe que hay gente que le llama necio, raca, imbécil, estúpidos? Perdón por las palabras, son palabras que vienen en muchas versiones, ¿eh? Este tipo de expresiones y con la mano en la cintura se dan la vuelta y dicen, oh, es que era necesario que lo dijera. Por favor, tenemos que orar por esas personas porque no están comprendiendo la profundidad de las palabras del Mesías. Tomamos con sutileza las palabras del Mesías ignorando su profundidad. Yeshua está diciendo que aquel que le diga necio a su hermano ya debe de responder ante el Sanedrín. Y el Sanedrín va a dictaminar si le da 40 azotes menos uno o qué tipo de castigo le va a imponer. Así que en la tradición rabínica, difamar o humillar públicamente equivale a derramar sangre. El tratado de Baba Metzia 58b, la parte 12, en el extracto 12, dice la Gemara, relata que el Taná que recitó Misnayot y Barayot en la sala de estudios enseñó una baraita ante el Rab Naman Baris Hak. Cualquiera que humilla a otro en público es como si estuviera derramando sangre. Rab Naman Baris Hak le dijo, has hablado bien, ya que vemos que después de que la persona humillada se sonroja, el rojo deja su rostro y la palidez viene a su lugar, lo que equivale a derramar sangre. Fíjese cómo ya estos sabios de Israel también hacían esta conexión. Yeshua está diciendo, el que llame raca, el que llame necio a su hermano. Y el Talmud hace una conexión tan similar, pero de una forma más literal, en el que dice, si haces que tu hermano se avergüence públicamente, se sonroja y luego palidece, es como derramar sangre. Tú mereces ir al juicio ante el tribunal. ¿Cómo? Como el que cometió asesinato. Porque este es el desarrollo del principio. ¿Cómo que es el desarrollo del principio? Sí, recuerde que el verso 21 dice, a los antiguos fue dicho no matarás. Yeshua está elevando el mandamiento y dice, ya entré otra vez. Perdón, familia, ¿eh? Pasa que estamos aquí en pequeños detalles de internet, pero aquí seguimos. Vamos a ver, no sé si se siga grabando, parece que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, Irmiajo. Sí. Bien, entonces, mire qué importante es ver todo esto, familia. Yeshua está elevando la mitzvah de no cometer asesinato a un nivel mayor. Para aquellos que dicen, es que la gracia es más fácil, y yo insisto, la gracia es más difícil. El problema es que si la desconectas de su fuente, que es la Torah, parece ser, pues como que no tiene relevancia el mandamiento. Por eso Yeshua hace la conexión. Se dijo, no matarás, pero si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. Y si le llamas necio, ya debes de responder ante el concilio. Así que debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque decir necio es un juicio moral, culpable del fuego del Geinom. ¿Cuál es la culpabilidad del fuego del Geinom? Si le llamas a alguien necio
ya le estás llamando a un juicio moral. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ignorante. Fíjese cómo acá está conectado. Ignorante quedará expuesto al infierno del Geinom. Entonces, desde que tenemos el problema de llamarle necio o ignorante al hermano, y luego también lo conectamos con el que le llame fatuo, están conectados. Es un juicio moral. No solo insultar su capacidad, sino condenarlo espiritualmente. O sea que cuando alguien le dice a una persona, eres un ignorante, eres un fatuo, desde el contexto bíblico, es como si le estuviera exponiendo ya la condenación espiritual. Por eso debemos de ser cuidadosos con las palabras. Esta expresión pone en tela de juicio el valor eterno del otro, usurpando el rol del juez celestial. Por eso Yeshua está diciendo, no te dirijas así. Si todavía está en tu corazón, hay que sacarlo. Hazte shuvah, arrepiéntete, arréglate. Por eso el texto cierra con esas palabras. Ponerte de acuerdo en el camino. Entonces, aquel que le llama necio y aquel que le llama fatuo a su hermano, dice que es una expresión que pone en tela de juicio el valor eterno del otro, usurpando el rol del juez celestial. ¿Quién es el juez celestial? Dice la escritura que todos compareceremos ante el tribunal del Mashiach. Entonces, cuando una persona utiliza estas expresiones, le está diciendo al Mesías, tú no sabes juzgar, deja juzgo yo. Y ahí entramos en un problema. Así que el juicio último no lo ejecuta un tribunal humano. Aquí el juicio divino es invocado. Y en la ética profética, llamar impío a alguien sin discernimiento puede ser arrogancia disfrazada de celo. Y este es el gran problema de la actualidad, familia. Llamar a alguien impío sin discernimiento puede ser arrogancia disfrazada de celo. Por eso insisto mucho. No digamos que sentimos el celo de Pinjas, el celo de Elías, el celo del rey David o de quien usted guste y le guste más. Porque no entendemos lo que es el celo santo. No entendemos cuál fue la razón de que impulsó a esos varones a actuar de esa manera. ¿Cómo sabemos que lo hacemos de una forma desconectada? Porque es una arrogancia disfrazada de celo. Porque ni nos sujetamos a autoridades, no nos sujetamos a las mitzvot, seguimos actuando con un sincretismo de lo que hemos aprendido. Entonces, esto es bien interesante. Esto muestra que el reino no solo juzga acciones, sino también intenciones y palabras. La reconciliación como prioridad espiritual. Por eso el Mesías dice en los versos 23 y 24, a ver, sí, 23 y 24, antes de presentar una ofrenda, el discípulo debe de reconciliarse con su hermano. Recuerden que estas palabras las está diciendo Yeshua a sus discípulos, principalmente, y a la gente que está de Israel con él en el Sermón del Monte. Así que un discípulo del Mesías debe de reconciliarse con su hermano. Esto refleja que la adoración verdadera requiere relaciones sanas. En el contexto del templo, esto era radical. Interrumpía el sacrificio por la paz con otro. Esto es altamente importante. Es que antes en la ley y ahora en la gracia. Hoy en la gracia es más difícil. El problema es que como no hay algo que nos diga, porque la desconectamos de la Torah, entonces no hay algo que me diga que soy culpable, que hay juicio, que necesito comparecer ante un tribunal, pues la gente habla porque la lengua no tiene hueso. Le es fácil solamente escupir palabras. Y es muy triste eso. Así que en su conexión con la Torah, la justicia relacional es parte del culto. Usted puede leer Miqueas 6:6-8. Resolución de conflictos. El verso 25-26 nos dice, Yeshua exhorta a resolver disputas antes de que escalen.
el adversario puede llevarte ante el juez y terminar en prisión. Y esto tiene implicaciones legales, éticas y espirituales. Así que el reino llama a la reconciliación activa, familia, no a la pasividad. ¿Sí? Esta porción ya la vamos a terminar para cerrarla de una vez también y luego continuar la siguiente semana. Tenemos elemento, tenemos lectura tradicional y pues, siendo una lectura balanceando Torah y Brit Hadashah. El texto dice no matarás. Prohibición literal del asesinato. Creyentes en el Mesías llamados a erradicar la ira y el desprecio. Porque la ira y el desprecio tienen el mismo peso de pecar por asesinato. Es el mismo juicio, es el mismo peso. Y Yeshua por eso los conectó. La ira, en la lectura tradicional, son emociones tolerables. Pero en la lectura, conexión con la Torah, es la raíz del pecado que rompe el pacto. Si no entendemos eso, seguimos actuando con ese como si fuéramos ignorantes. La ira rompe, es la raíz del pecado que rompe el pacto, mis hermanos. Reconciliación, el elemento de reconciliación en la lectura tradicional es opcional o moral, pero en la lectura conexión con la Torah es un mandato espiritual previo a la adoración. Y el elemento de juicio en la lectura tradicional es un tribunal humano, pero conectado a la Torah es una evaluación divina del corazón. ¿Sí se fija todo lo que implica decir que tenemos circuncisión del corazón? No nomás es conocer el mandamiento, sino entender lo que el Mesías está diciendo. Eso es tener la circuncisión del corazón, que nos mordamos la lengua, que sientamos temor de lo que va a salir de nosotros. Roy, es que usted nos quiere tener callados, quiero que no pequen con su boca. Y eso es a veces complicado porque estamos habituados a este mundo donde hablar sin sentido parece el pan de cada día. Yeshua interpreta el mandamiento no solo como una ley externa, sino como una cuestión del corazón, donde la ira, el desprecio o el insulto ya son semillas de asesinato espiritual, familia. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta todo eso. Aquí voy a parar ahorita porque sigue hablando acá abajo. Sí, todavía nos queda como unos 15 minutos más. Pero vamos a parar aquí en esta porción. Recordando esto y quedándonos con esto para meditar durante toda la semana hasta el próximo miércoles. Yeshua interpreta el mandamiento no solo como una ley externa, sino como una cuestión del corazón, donde la ira, el desprecio, el insulto ya son semillas de asesinato espiritual. Así que los invitamos a que durante esta semana mediten, reflexionen sobre estas palabras que estamos estudiando y nos demos cuenta que el Mesías trae una distinción que es una elevación de la interpretación de la Torah. No la anula, la enriquece. Y eso nos ayudará a tener un mejor entendimiento y más temor a las cosas divinas. Así que hasta aquí termino la grabación. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.